finanzas con Pedro Tello Villagrán. Hablando de controles de precios, querido Pedro, bueno, pues ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo. Se eliminó el subsidio, se fue hasta arriba el precio de gasolina y nos damos cuenta de que la gasolina, pues no es que cueste más barato que en los Estados Unidos solo porque sí, sino que hay una cantidad importante de subsidio que se está pagando. Cosa curiosa, querido Pedro, cuando está más barata la gasolina ya en Estados Unidos, cuando el precio de la gasolina a nivel mundial está más barata, entonces aquí no la aplican al revés, aquí nos meten más impuesto y entonces nos sale un poquito más cara que si fueran Estados Unidos. ¿Cómo está todo este embrollo? Cuéntanos, danos un poco de luz, Pedro. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Vamos por partes. A unos cuantos días de que tenga lugar la la consulta para la revocación de mandato, a unos cuantos días se presenta una circunstancia muy interesante en materia de decisiones económicas. La Secretaría de Hacienda, atendiendo a la escasez que se veía ya en la frontera norte en lo que al aprovisionamiento de gasolina se refiere, debido fundamentalmente al elevado consumo que realizaban de gasolina los nacionales, pero también los norteamericanos, que al observar que el precio de la gasolina en México es mucho más barato, subrayo, mucho más barato que el que ellos pagan pasando al norte del río Bravo, pues evidentemente la demanda de gasolina en México en la frontera norte comenzó a dispararse. Y esto, sumado a un descenso en las importaciones que realizaban directamente algunos de los proveedores de gasolina que venden justamente en la frontera norte, provocó una escasez importante que obligó a la Secretaría de Hacienda a suspender temporalmente el subsidio que se aplica a cada litro de gasolina regular y premium justo en la frontera norte. Ese latigazo, Luis, ese gasolinazo, como lo llamaron en el norte, con bastante precisión, duró 3 días, porque el presidente de la República señaló ayer que debido a un error de la Secretaría de Hacienda y tomando en cuenta que hay abasto suficiente contra lo que originalmente había señalado la Secretaría de Hacienda, se iban a restablecer los apoyos para los consumidores en la frontera norte a efecto de que la gasolina no se convirtiera en un problema serio en el ánimo de ciudadanos que eventualmente puedan salir a votar este domingo a propósito de la revocación de mandato. Así que estamos frente a una decisión desde el centro del poder en nuestro país, Luis, que busca beneficiar a los consumidores mexicanos, pero simple y sencillamente termina por alterar el funcionamiento normal de un mercado, el de las gasolinas en la frontera norte, en el ánimo, diría yo, de crear un ambiente favorable, en mi opinión personal, más por cuestiones políticas que por razones estrictamente técnicas. Y quienes vamos a terminar pagándolo, Luis Auditorio, somos los contribuyentes, porque ahora resulta que estamos financiando parte del consumo de gasolina que realizan los estadounidenses que cruzan la frontera para llenar sus tanques en el territorio mexicano. Claro. Y gozar de precios más baratos en el territorio de Estados Unidos. Vaya embrollo, vaya latigazo, vaya gasolinazo de 3 días y vaya forma de alterar los mercados con decisiones políticas, Luis. A ver, lo que acabas de decir me parece fundamental en estas narrativas. Y no se trata de que sea una narrativa contra la otra, sino que creo que también como medios tenemos que encontrar las narrativas que sean muy claras para un auditorio. A ver, lo que estamos haciendo con el subsidio, con mantener el precio bajo de manera artificial, y para que nos quede bien claro, es cooperarnos para la gasolina de los güeros, porque son los que cruzan y acá está más barata la gasolina, pues porque hay un subsidio bien grande. Y nadie quiere que se nos incremente tampoco a nosotros, pero entendamos que este manejo es un control artificial de precios y que no quiere decir que es ni por dos bocas, que evidentemente no está ni construido, ni por la gracia de la 4T, ni por absolutamente nada de eso. Es por un control artificial que tiene el gobierno y que nos cuesta a todos los mexicanos, ¿no? Yo diría que hay 2 cosas aquí que no podemos perder de vista, Luis. Cuando un país como México tiene tantas necesidades en materia social, de educación, de salud, de seguridad, de combate a la pobreza, por citar solamente algunas, y no incluye infraestructura que también debería estar en esta lista, cuando tenemos tantas necesidades y tan poco presupuesto,
uno tendría que pensar que el gobierno debe poner las prioridades más relevantes para la colectividad por encima de decisiones políticas que terminan por costarle al bolsillo de los contribuyentes mexicanos para favorecer a una parte de los consumidores de Estados Unidos, por una parte. Y por la otra, Luis, uno tiene que pensar que cuando estamos hablando de las gasolinas, de subsidio, sí apoyamos a quienes realizan transporte de pasajeros y transporte de carga, por supuesto que sí, pero también apoyamos a quienes tienen 3 o 4 vehículos en casa, a quienes tienen los niveles de ingreso más elevados y consecuentemente utilizan el vehículo durante más horas que el promedio de los mexicanos. Así que yo creo que es una cuestión de prioridades. Yo he señalado sí al subsidio de las gasolinas siempre y cuando se atiendan las necesidades básicas importantes de una sociedad con tantos rezagos en tantos campos de la vida nacional de nuestro país, y no al subsidio de las gasolinas cuando tenemos tantos y tantos problemas acumulados en salud y en educación, solamente por señalar 2 sectores, Luis. ¿Hay un aproximado de cuánto nos cuesta el subsidio? Mira, se hicieron cálculos que apuntan en el sentido de que si se mantiene los subsidios en el nivel en el que se encuentran en este momento, le van a costar al fisco cerca de 230,000 millones de pesos, que es una cifra enorme, enorme. Pedro, te mando un gran abrazo, como siempre, gracias y te seguimos en tu red. Sígame en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido día. Igualmente, gracias. Es Pedro Tello, 7:57, 230,000 millones de pesos de subsidio. Tendría que ser de este tamaño, podría ser algunos, pues esa es la única